Sea el shalom, la paz del Señor, queridos hermanos, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Nuevamente estamos a través de las redes, de la comunicación, para poder estar compartiendo con ustedes la enseñanza que venimos proponiendo de parte del Señor, preparándonos para la segunda venida de Yeshua. Estamos en la parte número 4, vamos a esperar un minutito, unos segundos más, que los hermanos se vayan contactando. De paso nos saludamos un poco. Un saludo muy grande a nuestro hermano Luis Fernández y a toda su familia. Mi amada esposa, siempre alentando, gracias al Señor. Y estamos entonces en estos días que el Eterno ha propuesto. Continúa la cuarentena acá en Paraguay, y creo que la cuarentena va a seguir en gran parte del mundo. Y entonces tenemos que pasar, como venimos viendo en toda la enseñanza, este trato de parte del Señor, este proceso de parte del Señor. Ya no tenemos excusa. Estamos entonces para recibir la enseñanza, la instrucción del Eterno, que nos va a purificar, que nos va a limpiar. Mientras los hermanos se van acomodando, me voy a tomar un buen tiempo hoy para ir aclarando algunas situaciones. En primer lugar, decirle a los queridos hermanos que con mucho respeto digo esto: presten atención a las cosas que vamos poniendo, porque son artículos importantes, son artículos que van a traer claridad, van a traer crecimiento a nuestra vida espiritual. A veces para compartir tonterías, como uno puede ver, lastimosamente se usa la tecnología de mala manera. Pero estamos poniendo muchas cosas que obviamente requieren de bastante tiempo para estudiar la palabra del Señor, para no caer en los errores. Un saludo entonces al hermano Jenny Ramírez, hermana Lilian, hermana María Fernández, seguimos saludando. ¿Por qué? Porque obviamente ha habido hoy algunas llamadas, gracias al Señor el Eterno estuvo aclarando. Obviamente es una temática muy larga que ahora la gente se está despertando, y obviamente yo en una hora y media no puedo explicarles todo el trasfondo de la venida del Señor. Saludo al hermano Felipe, qué lindo tenerlo también. Entonces, hermano, bendiciones querido hermano Felipe, sea el shalom. Entonces, hermano, yo sé que muchos se están despertando como yo me desperté hace muchos años, y tenemos que tener el valor de rectificar un tema tan importante, ¿verdad? Algunas personas siguen insistiendo en que hay un rapto secreto. La palabra rapto no la encontramos en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. Hablar de esa manera, evidentemente, es hablar de una manera fuera del entorno de la palabra del Señor, y nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos con las cosas que estamos diciendo. Como dije al principio, y tienen que ir a todas las enseñanzas, porque hay gente que se conecta y escucha una partecita y entonces cuestiona, critica, pero es porque no está siguiendo todo el contexto del estudio que estamos compartiendo con ustedes. Entonces, mi hermano, estamos entendiendo que vamos a quedar en gran parte de la tribulación. Las próximas clases, no sé si en la próxima o en alguna más adelante, les voy a hacer un resumen. Vamos a estar solamente con el libro de Apocalipsis, para que ustedes puedan ir viendo cómo se dan los eventos a un nivel cronológico. Lo repito, ahora no lo vamos a estudiar porque queremos seguir con el material que estamos compartiendo. Vienen los sellos. En el séptimo sello se da lugar a las 7 trompetas, comienzan a sonar las 7 trompetas. En medio de las 7 trompetas se abren también los 7 truenos que están escondidos. Realmente no sabemos qué tipo de juicio va a venir con los 7 truenos, y tenemos que llegar hasta la séptima trompeta que toca el ángel del Señor. Y esa séptima trompeta obviamente va a coincidir también con la fiesta de las trompetas, donde Yeshua vendrá por nosotros. Y después de eso, obviamente sí, se van a manifestar las 7 copas de la ira, y para ese momento ya nosotros habremos salido, el Señor nos habrá sacado de esa ira terrible que va a caer en los 10 días finales sobre el mundo entero. Entonces, hermanos, tenemos que conocer los tiempos del Señor.
Jeremías 8:7 es una introducción, dentro de un rato ya estamos orando y vamos a seguir con lo que veníamos compartiendo. Jeremías 8:7 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Fíjese que los animales, las bestias, obviamente tienen esa capacidad de discernir el tiempo del Eterno. Ya hemos estado hablando de los días de Noé. Los animales discernieron el espíritu de vida, se dirigieron por el espíritu del Señor hacia el arca que había construido Noé para salvación de su familia y también de los animales. Entonces Jeremías 8:7 dice algo muy importante: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Entonces, hermano, como veníamos diciendo, lastimosamente impera la ignorancia dentro de las filas de los creyentes, porque no escudriñan la palabra del Señor, porque comen alimento enlatado, porque cualquier cosa que pasan por las redes o por el YouTube, que yo no digo que todo sea malo, pero lo tenemos que discernir. Entonces muchas veces tragamos como el avestruz un montón de alimento podrido, un montón de alimento que está en un estado de descomposición, que realmente no viene del Espíritu del Señor, que no viene del trono de la gracia. Se nos ha dado la facultad, mi querido hermano, de poder estudiar la palabra del Señor, y por medio de la palabra, y por medio de la oración, y por medio de la guía del Espíritu Santo, poder entender los tiempos del Señor. Mucha gente, aún dentro de las filas de los creyentes, se resiste al tema de que vamos a vivir la tribulación, y una vez más insisto con esto, tendría que decirles entonces lo que estamos viviendo que es. Obviamente son los principios de los dolores. Imagínense que van a venir dolores muchos más grandes, y tenemos que tener la llenura del Espíritu del Señor y la sabiduría del Señor para movernos en esos tiempos. Hay un material muy corto que puse hoy, que lo pueden ver, que concuerda con todo lo que estamos diciendo, y están preparados, número uno, para partir con el Señor. Nosotros no estamos acá para luchar por nuestra sobrevivencia. Obviamente que el Señor va a permitir que muchos sobrevivan porque nos necesita para seguir testificando en el último tiempo, pero nosotros no luchamos por nuestra sobrevivencia, me refiero a nivel humano, y hacer de todo eso una idolatría, porque en definitiva lo que estamos esperando, como decíamos en los anteriores estudios, es la venida del Señor. El espíritu que está en la novia anhela, ama la venida de Yeshua, y para eso nos estamos preparando. Y si no nos estamos preparando para eso, no hemos entendido entonces las buenas noticias de salvación, las buenas noticias que trae el Evangelio. Amén. Vamos a hacer una breve oración antes de continuar. Padre eterno, en el nombre de Yeshua, te damos gracias por las comunicaciones, tú las puedas sostener en esta hora. Nos humillamos delante de tu presencia, pidiéndote perdón por las transgresiones cometidas. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades, te pedimos perdón por nuestra ignorancia, te pedimos perdón por nuestra tibieza espiritual, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no haber escudriñado tu palabra, Señor, con temor y con reverencia. Te pedimos perdón por no habernos preparado, y te damos gracias, Señor, por esta tribulación y las que vendrán, porque todo esto es lo que va a estar operando, Señor, para el bien de nuestras almas, Señor, para que podamos limpiarnos, para que podamos vestirnos de justicia, Señor, y podamos estar preparados para las bodas del Cordero. En el precioso nombre de Yeshua, usa mi vida, unge mi vida con tu aceite fresco, da discernimiento también a mis hermanos, Señor. En el nombre de Yeshua, que todos juntos podamos, Señor, escudriñar tu palabra, Señor, y practicarla y obedecerla, porque en la obediencia está la bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua bendigo, Señor, a todos mis hermanos, a todas las naciones que se están conectando, Señor. Qué lindo ponernos debajo de tu talit, debajo de tu manto. Señor, como la mujer con flujo de sangre, nos acercamos, Señor, en tu grande amor y misericordia, y tocamos los flecos de tu manto, que representan tu palabra, tus mandamientos.
En esos flecos estaba codificado tu nombre glorioso, Señor. En el nombre de Yeshua venimos a invocar tu nombre, Señor, y si invocamos tu nombre seremos salvos. Si seguimos tu palabra, seremos santificados y también seremos preparados para la salvación. En el precioso nombre de Yeshua, Padre, sea reprendido el enemigo de nuestras almas, todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira, todo, Señor, espíritu, toda doctrina de las tinieblas sea reprendida en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, y en esta hora, Señor, permítenos recibir tu palabra, Señor, de tu trono, de la gracia y de la misericordia, en el precioso nombre de Yeshua. Amén y amén, Señor. Bien, mis queridos hermanos, seguimos saludando a algunos hermanos, disculpen que se va un poco para arriba. Peque Galván, Delgado Antonio, el Eterno les bendiga, la hermana Petrona Jiménez. Bien, queridos hermanos, veníamos hablando de la preparación, veníamos hablando de las hormigas un poco, y venimos hablando entonces de, con paciencia, estudiar este tema de la venida del Señor, que yo sé que algunos están despertando ahora, que tenemos que pasar la tribulación y que tenemos que prepararnos. Decirles algo también muy importante para poder comprender este tema de que no hay un rapto. Hay una segunda venida seguida de un arrebatamiento de aquellos que estén con vida, y tanto la segunda venida del Señor o la resurrección de los muertos de aquellos que están en Yeshua, y luego de los que están vivos a la hora de la venida del Señor en la final trompeta, es un solo evento. Yo quiero decirle esto para que ustedes puedan razonar, querido hermano. El Señor es el novio, futuro esposo. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos a pensar de que el Señor tiene dos esposas? Eso contradice obviamente la ley, contradice el mandamiento del Señor. La Biblia dice marido de una sola mujer, ¿verdad? Para poder ministrar para todas las personas, no solamente para los siervos del Señor. Entonces el Eterno desde el principio no tiene dos esposas. No podemos decir ahora o inventar, bueno, tenemos la iglesia mal llamada, lastimosamente muchos se han acostumbrado a un término que en realidad proviene del paganismo. El Todopoderoso tiene obviamente una novia futura esposa y Él conoce su nombre y el nombre es Israel. Israel significa el príncipe del Señor, significa el que lucha del lado del Señor. Israel en hebreo también significa el que tiene comunión directa con el Eterno. Entonces, hermano, todo el contexto bíblico, y hoy no lo podemos ver todo, sobre todo Efesios capítulo 2 nos habla que los no judíos y los judíos fueron unidos, fuimos unidos por la sangre del Cordero y que ahora somos un solo pueblo. No judíos y judíos ahora somos la novia del Eterno, y la novia del Eterno, la esposa del Eterno se llama la verdadera Israel. No estoy hablando de la Israel física que también se tiene que arrepentir. Si usted me pregunta quién es mi esposa, obviamente no tengo dudas, Cristina. Cristina es mi esposa, vamos ya para 20 años de estar casados, obviamente, enamorados, contentos, tengo una sola esposa y así será. Entonces, mi hermano, no podemos hablar de que, bueno, el Señor viene a casarse en un rapto que no existe, un rapto secreto para colmo, cuando el Señor dice que sonará la trompeta. El solo hecho de que diga que va a sonar la trompeta implica que todo el mundo se va a enterar. Apocalipsis 1:7, si luego hay tiempo lo vamos a leer, dice que el Señor vendrá en las nubes, en la Shekinah, en su gloria, y que todo ojo le verá. Usted puede ir chequeando esos versículos bíblicos. En ningún momento la palabra del Señor dice un rapto secreto como si el Señor viniera como un criminal. No, el Señor viene en la luz, y en la luz obviamente va a ser todas las cosas. Así como el Señor dice que Él es la luz y que quiere que vayamos a la luz para que nuestras malas obras sean reprendidas, el Señor no va a hacer nada en secreto, el Señor no va a hacer nada en lo oculto. Entonces, una de las maneras para poder entender este tema de que no hay tres venidas. La primera venida ya aconteció, pero muchos estaban proclamando, bueno, hay una segunda venida para los no judíos. Y después hay una tercera venida para los judíos. Y eso es un error. Ya lo venimos viendo en toda la palabra del Señor. Hay una sola segunda venida
que también obviamente en esa segunda venida va a acontecer el rapto de los que estén vivos, serán transformados. El Señor viene a casarse con un pueblo que se llama Israel, con una novia esposa que se llama Israel. No viene a casarse con ninguna iglesia de ningún tipo. Esos son términos que lastimosamente se han agregado, se han adulterado en el contexto de la palabra del Señor. Pero como sabemos que muchas personas no han comprendido esto todavía, entienda que esa iglesia en realidad, lo que muchos llaman iglesia, no es otra cosa que el pueblo de Israel. Hemos sido injertados en el verdadero olivo. Amén. Entonces, vemos que no hay rapto, que la segunda venida del Señor será completamente visible y que sonará una trompeta totalmente audible. Bien, mi hermano, vamos a retomar lo que veníamos hablando por algunos que no estuvieron. Volvamos al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, vamos a repasar un poco donde habíamos quedado. Versículo 10 y 11. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 19. Porque hay un paralelismo con lo que aconteció en el monte Sinaí. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Hoy y mañana, pues sabemos que un día siempre en la Escritura, de acuerdo a Ezequiel 4, usted puede indagar ahí, obviamente los días tienen que ver con años en la simbología que el Señor le entregó al pueblo de Israel. Y dice: y estén preparados para el día tercero. Éxodo 19, versos 10 y 11. Entonces, hermanos, estamos hablando de la semana de la creación. Yeshua murió finalizando el cuarto día, y luego de la muerte del Señor venimos transitando el quinto día y estamos a punto de terminar el sexto día, y estamos a punto de entrar en el séptimo día, en el Shabbat, en el reino milenial. Pero tomando en cuenta esta escritura, que podemos leer ahora, mantenga Éxodo 19 y váyase rapidito, puede ir al libro de Oseas, capítulo 6, libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1, que si hay tiempo lo vamos a leer completo desde el 5 al 6, va a depender del tiempo. El libro de Oseas es un libro muy profético también para este tiempo. Encontramos una palabra acá llamativa en Oseas capítulo 6, verso 1, venid y volvamos al Señor, al Eterno, porque Él arrebató. Obviamente el Señor hizo la herida y nos curará. Esa es la promesa del Señor. Hirió y nos vendará. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. Hay una relación en lo que estamos viendo acá con el libro de Éxodo. Las palabras no se dicen al azar, las palabras tienen un contenido espiritual, tanto en el pasado, en el presente, como en el futuro. Y no por nada el Eterno le dice a Moisés que prepare al pueblo de Israel 2 días. En aquella oportunidad fueron 2 días de semana, pero acá en el libro de Oseas se está hablando de dos días que tiene que ver con 2 milenios. Oseas 6:2 dice, en el tercer día nos resucitará, obviamente en el momento de la segunda venida, a la final trompeta, y viviremos delante de Él. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Entonces, mi hermano, como venimos diciendo, somos la última generación. Los 2 días están terminando, o el sexto día, como prefiera, está terminando, y en breve el Señor viene. Y por eso estamos hablando de la preparación. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Moisés, al pueblo de Israel por medio de Moisés? Para entrar a la tierra prometida, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. O sea, la gloria del Señor que se manifestó en aquella oportunidad no fue una gloria que se manifestó en una forma secreta, es una gloria que todo el mundo podía ver. Lastimosamente no todos pudieron cruzar el límite del monte, porque ya hemos estudiado y ahora lo vamos a repetir, que el pueblo de Israel se rebeló contra el Señor, y entonces el Eterno prefirió que no pasaran el límite, porque obviamente el Señor iba a hacer estrago, iba a ser una gran destrucción semejante a una guerra. ¿Por qué? Porque ellos no habían aprovechado esos 2 días de santificación. Y entonces el Señor nos está diciendo exactamente lo mismo a nosotros. Si no aprovechamos este tiempo para santificarnos, no podremos entrar al perímetro
mucho más glorioso todavía de la santa ciudad de Jerusalén, para repasar simplemente Éxodo 19, verso 21, y luego quiero mostrar algunas cosas importantes. Éxodo 19, 21, y el Señor dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites ahora para ver al Señor, porque caería multitud de ellos. No es que el Señor se levantó con el pie izquierdo, o que el Señor tiene un corazón de doble ánimo y ahora dice, bueno, sí quiero que estén conmigo, y ahora de repente se le ocurrió, no quiero que estén conmigo. No, el Señor quería que todo el pueblo pudiera ser como Moisés. Lastimosamente, el pueblo no quiso escuchar la voz del Señor. Usted recordará las palabras del pueblo, le dijeron a Moisés: mejor acércate tú. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo de acercarse a la presencia del Señor. Nosotros no tenemos que tener ese miedo si realmente estamos arrepentidos, si realmente estamos humillados. No tenemos que tener ningún pánico, ningún miedo. Obviamente, si no hemos ordenado nuestra vida espiritual, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque obviamente la paga del pecado es la muerte, y el Señor tarde o temprano no tendrá por inocente a los culpables. Y dice que no traspasen los límites para ver al Señor, Éxodo 19, versos 21 y 22, porque caería multitud de ellos, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, para que el Señor no haga en ellos estrago. Estuvimos viendo todo esto en la última clase, Apocalipsis 21, 27, no lo busques, se lo doy rápido. No entrará en la santa ciudad de Jerusalén nada inmundo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero mostrarle algunas cosas que realmente van a ser muy interesantes. En otro momento ya vamos a tener mayor amplitud de la pantalla. Acá usted está viendo entonces la letra Gimel. Esta letra Gimel, ahí abajo yo he puesto valor numérico 3. Porque 2 días de santificación, y al tercer día, entonces, el Señor descendería en la montaña del Sinaí. Al tercer día el Señor resucitó. Y el número 3 es muy importante, ya lo vamos a ver en un instante más. Tenemos el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Tenemos el número 3 en muchos detalles de la palabra del Señor. Somos espíritu, alma y cuerpo. Obviamente somos hechos a la imagen y semejanza del Señor. El número 3, mi hermano, nos habla, le voy a dar las definiciones, de la unión. El número 3, la letra Gimel, nos habla de la aprobación. Y hoy queremos hablar bastante de esto, que cuando suene la final trompeta nosotros estemos aprobados para ir al reino del Señor. Lo hemos dicho en varias oportunidades, nadie se va a recibir salvo que haya una estafa de por medio o algún soborno. Nadie se va a recibir de piloto de aviación o médico cirujano si no es aprobado, si no rinde las materias teóricas y prácticas. Entonces nosotros, mi hermano, en esta tierra y en medio de estas tribulaciones que están viniendo, tenemos que unirnos al Señor. El número 3 significa muchas cosas. Es el número de la unión, es el número de la aprobación, es el número de la coordinación. Y es uno de los tantos números que habla de la perfección, porque tenemos el 3, el 7 y sobre todo el 10. Preste atención a la letra Gimel. Es como una persona que está caminando. Es una persona que tiene que caminar en los caminos del Señor, como Enoc. Todavía no hemos hablado de Enoc. Enoc caminó con el Eterno gran parte de su vida, 360 años caminó con el Eterno y fue trasladado a la presencia del Señor. Yo quiero mostrarle algunas cosas interesantes. Esto no lo vamos a entender si no tenemos el abecedario hebreo. No es lo mismo el abecedario hebreo que el pagano. La primera letra del abecedario es el número 1. Es la letra Aleph. El 2 no existe si no está el 1, el 3 no existe si no está el 1, el 4 no existe si no está el 1, el 5 no existe si no está el 1 y nada existe si no está el 1. ¿Quién es el gran 1? Bueno, creemos en un solo Dios, en un solo creador, que se manifiesta de varias maneras, pero es un solo creador. Acá tenemos la letra Aleph, valor numérico 1, pero si esta letra nosotros la desglosamos, usted puede ver que en realidad tiene 3 partes. La parte del medio vale 6, que es la letra Vav. Las 2 partes del costado es la letra Yud,
que vale 10 cada uno, nos da el número 26. ¿Quién es el uno? Lo que vemos acá. Este es el nombre del Eterno, lo que normalmente se dice Yahweh. Ahí vemos la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei dan un valor numérico de 26. Tenga un poquito de paciencia, ya vamos a ir aprendiendo entonces todas estas cosas tan importantes. Volvemos a ver. Entonces, hermano, hay un creador. Sin este creador no hay un mundo, no hay un universo. Él creó todas las cosas. Por eso el número 2 es la letra Bet, de donde viene la palabra hebrea Betel, que significa casa. Obviamente la casa que el Eterno le dio al hombre es este planeta Tierra, pero también obviamente el Eterno creó el tabernáculo, el templo donde el pueblo de Israel adoraba al Señor. Hoy ese templo somos nosotros, somos el templo del Espíritu del Señor, pero el templo que estaba en Jerusalén, que es una simbología espiritual para nosotros, tenía 3 partes. Entonces la letra número 1 representa al Señor, el Señor haciendo la casa, haciendo el universo, haciendo el planeta, creando. Número 3, ¿a quién? Al hombre. Número 3, el hombre. Y esta figura de la letra Gimel, que es como un hombre caminando, el número 3. El hombre tiene que caminar hacia el atrio, hacia el lugar santo, hacia el lugar santísimo. El hombre tiene que caminar hacia esa casa, que es la letra Betel, que recién hemos estado observando un poquitito más. El número 4, gloria al Señor, nos habla de la letra Dalet, que es una puerta. Todo tiene una coordinación. El hombre caminando o entrando por esa puerta que es Yeshua, entrando en el santuario para humillarse, para arrepentirse, para santificarse. Y por último, por hoy, porque no nos voy a marear, la letra Hei, que es la letra de valor 5, que nos habla de la gracia del Señor. Fíjese que hay una tremenda coordinación desde el 1 hasta el 5. El Creador, obviamente creando el planeta, creando nuestras vidas, creando el templo, creándonos a nosotros teniendo que caminar hacia el templo del Señor. Hoy nosotros somos ese templo y tenemos que adorar al Señor y tenemos que entrar por esa puerta. Y tenemos que entrar, número 5 nos habla, el número 5, la letra G, que es parte del número del Creador. Tenemos que entrar en esa gracia del Señor para nosotros poder estar preparados para el día del Señor. Vamos a ver algunos versículos, gloria al Señor. Vamos a ver entonces en la palabra del Señor. 1 Corintios 11:19. Vuelvo a repetir la palabra o la letra Gimel, el número 3, tiene que ver con la unión, unidos al Señor, aprobados por el Señor, caminando en plena coordinación con el Señor, caminando en el plan perfecto del Señor y un montón de cosas más que este número significa. Lo estamos chequeando porque, bueno, el Señor le dijo a Moisés: al tercer día me apareceré, y nosotros también, al tercer día, el Señor se va a revelar a nuestras vidas, como dice Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Vamos a ver algunos textos en la Biblia que tienen que ver ahora, lo vamos a ver más detalladamente en la Escritura con la palabra del Señor en 1 Corintios 11:19, porque es preciso que entre ustedes haya diferentes bandos. Lastimosamente tenemos que reconocer que aún dentro de las filas del pueblo del Señor hay gente que no está creyendo en una forma correcta. Fíjese que cuánta discusión con este tema del rapto secreto, la segunda venida, cada uno piensa de una manera diferente, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son aprobados. Muchas situaciones de la vida y muchas situaciones como esta que estamos transitando de la tribulación son permitidas por el Señor, porque en medio de toda esta situación crítica, el Eterno va a ver, y nosotros también vamos a ir viendo quienes realmente están aprobados y están listos para partir a la presencia del Señor. Podemos ver también en 2 Corintios capítulo 10, versos 17 y 18. No debemos aprobarnos a nosotros mismos, es el Señor el que nos tiene que aprobar. Y obviamente veíamos en la Escritura de Éxodo 19 que el Eterno no aprobó al pueblo de Israel para que ellos pasaran el límite,
que estaba marcado en el monte Sinaí, solamente Moisés. ¿Por qué? Porque el resto del pueblo fueron bien rebeldes, lastimosamente, a las ordenanzas del Señor. 1 Corintios 2 Corintios 10, 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, hermano, la aprobación viene del Señor. No es que yo me mire en el espejo y diga, qué lindo que soy. No es que yo me mire en el espejo y diga, qué gran siervo del Señor. No es que yo tenga un alto concepto de mí mismo y me esté engañando a mí mismo. La aprobación viene del Todopoderoso. Obviamente, si me dedico a estudiar las Escrituras y lo tomo con seriedad, voy a tener, obviamente, un examen a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu del Señor. Él me va a ir diciendo, antes de que suene la final trompeta, si realmente estoy preparado o no estoy preparado, porque el Señor es bueno y no quiere que nosotros nos perdamos. Entonces, de muchas maneras, el Señor nos está hablando, mi querido hermano, para que nosotros podamos mirarnos en el espejo de la palabra del Señor a tiempo y podamos arreglarnos y corregirnos. Pero sin embargo, cuánta soberbia, y decíamos que eso es lo que el Señor está tratando con el coronavirus y muchas cosas más que van a venir, porque tenemos, un alto concepto de nosotros mismos. Soy el gran ungido, soy el gran siervo del Señor. Seamos humildes, caminemos humillados delante del Señor. Yo creo personalmente que tenemos muchas cuestiones todavía que arreglar. Gloria al Señor si ya las hemos arreglado, pero tenemos que tener, como se dice, un perfil bajo. Tenemos que tener ese perfil humilde delante de la presencia del Señor y no creer que 100% mi vida. No, Pablo dice, vamos todavía camino a la perfección, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Hay gente que no tiene ni siquiera entendimiento de la palabra, ni siquiera escudriña la palabra y dice, no, yo soy salvo, yo me voy con el Señor. ¿A cuánta gente yo como siervo del Señor, obviamente, como una autoridad del Señor, como una atalaya del Señor, y aún examinándome a mí mismo? Pero obviamente, siendo capacitado por el Señor para este trabajo, he tenido que decirle a muchas personas que no iban por buen camino, porque para eso el Señor obviamente nos ha ungido para poder realizar ese trabajo. Hay gente que está robando, uno sabe que está robando, que está mintiendo, que está en la inmoralidad, y tienen todavía el tupar de decirle, no, yo soy salvo, yo me voy a la santa ciudad de Jerusalén. Por eso estamos estudiando este tema tan importante de conocer los tiempos y de poder prepararnos. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Entonces hemos visto un poco la numerología. Número 1, Dios es el creador, hizo la casa, hizo este mundo para que nosotros caminemos hacia Él y le adoremos, que entremos por la puerta y por esa puerta encontremos la gracia. Esa gracia que ya hemos estudiado nos va a santificar, nos va a preparar para el día del Señor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4, sino que según fuimos aprobados por ¿quién? Aprobados por el Señor. Mire, qué interesante, usted puede ir a un instituto bíblico y aún lastimosamente muchos institutos ni siquiera comparten el tema de la revelación de la segunda venida del Señor, como ya lo estuve diciendo. No quieren saber la gran mayoría y muchas congregaciones son reticentes, resisten un mensaje que tiene más de 1500 textos en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, aún ni las congregaciones están capacitadas por andar en la carne, no están capacitadas para poder aprobar a uno o a otro, sino que según fuimos aprobados por el Señor. Ante Él nosotros vamos a tener que rendir cuentas cuando suene la final trompeta, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino al Eterno, que prueba nuestros corazones. Entonces, hermano, así como somos aprobados por el Señor para poder hablar la palabra del Señor, porque no cualquiera puede hablar la palabra del Señor,
si no se ha arrepentido, si no se ha convertido, si no ha nacido del agua y del Espíritu. Así también podemos tomar este texto, mi hermano, y entender que nadie que no esté completamente aprobado de acuerdo a los términos y a los requisitos que señala la palabra del Señor podrá entrar al reino de los cielos. Sigamos viendo otros textos que hablan acerca de la aprobación. Segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15, acá está hablando de los obreros del Señor. Dice: procura con diligencia, con responsabilidad, presentarte al Eterno, a Dios, aprobado. ¿Cómo nos tenemos que presentar mismo acá en la tierra para servir al Señor? Tenemos que estar aprobados. El libro de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo son las cartas pastorales que hablan mucho cómo tiene que ser un ministro, marido de una sola mujer, decoroso, ordenado, hospedador, amable, manso, no codicioso, no avaro, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, segunda de Timoteo 2:15, ya que estamos hablando del número 3. El número 3 es el número de la aprobación, y tenemos 2 días que el Señor nos ha dejado y que se están terminando, desde que Él vino, obviamente, ¿no? 2 días para arreglar nuestras vestiduras, para colocar aceite en nuestras lámparas, porque sonará en el tercer día la final trompeta, y si no estamos preparados quedaremos obviamente descalificados. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja rectamente la palabra de verdad. No estoy hablando obviamente de los muy nuevitos que tendrán que ir recibiendo la luz de la palabra del Señor para ir acomodando sus vidas. Pero hermanos, los que tenemos ya un buen tiempo, y cuando digo buen tiempo digo de 3 años para arriba obviamente, ya tenemos que empezar a vivir la palabra del Señor. Desde el primer momento que nos hemos convertido, obviamente tenemos que vivir la palabra del Señor. Y acá dice ser obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. ¿Cuánta gente todavía dentro de nuestras congregaciones pasamos vergüenza porque tienen tiempo en el Señor y de repente va saliendo a la luz que no están arrepentidos, que siguen robando, que siguen mintiendo, que siguen en la inmoralidad? Dice que nosotros tenemos que ser obreros aprobados, cuanto más cuando ya el Señor esté viniendo por nosotros. Si no lo hacemos ahora, no tendremos tiempo cuando ya esté sonando la final trompeta. Primera de Pedro también podemos ver, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque esto merece aprobación. Y esto que voy a leer ahora tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. Obviamente estamos en una etapa de sufrimiento. Nuestra carne muchas veces se resiste a esta clase de tribulación y de sufrimiento. Pero el sufrimiento que el Eterno permite para limpiarnos es bueno. Todo lo que el Señor permite es para bien de aquellos que amamos al Señor. Y dice 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante del Eterno soporta molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación. José sufrió, Pablo sufrió, Juan sufrió en la isla de Patmos, que era una cárcel. El apóstol Pablo y Yeshua mismo en la tierra sufrió. Todos los apóstoles pasaron por diferentes tipos de sufrimiento. Los discípulos del Señor. Dice, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado por Dios. Entonces, mi hermano, estamos en un tiempo donde el Señor nos está probando nuestro corazón, está probando nuestra fe, nuestras vidas están pasando por el fuego de la prueba, aún están aconteciendo muchas cosas tal vez injustas a nuestro alrededor, pero el Señor está mirando nuestro corazón, así como probó a José. ¿Cuántas cosas injustas pasó José? Fue vendido por sus hermanos, fue echado en la cárcel injustamente, pero de ahí lo levantó el Señor para traer una gran respuesta a un momento de gran crisis y de gran necesidad. Entonces, mi hermano, estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo de necesidad.
que el Señor pueda levantar a hombres con la sabiduría que tenía José o con la sabiduría que tenía Esther también, que pasó por un grande sufrimiento en aquella oportunidad. Primera de Pedro 2:19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguna causa de la conciencia delante del Eterno soporta molestias padeciendo injustamente. Entonces, hermanos, veníamos diciendo, esto es el principio de los dolores. Ya vamos a hablar en otra oportunidad cronológicamente del libro de Apocalipsis o Mateo 24, que también tiene una interesante cronología muy similar al libro de Apocalipsis. ¿De qué se nos habla? No solamente de epidemias, de guerras, de hambre, de engaños, de falsos profetas. Se nos habla también, por ejemplo, de algo que a veces nos da mucho temor y lo tenemos a un costado. Y se nos habla, mi querido hermano, de la persecución. Así como muchos se burlaron, no van a venir las epidemias, no va a venir esta crisis global que ya estamos viviendo, y todavía estamos en la tierra, ningún rapto secreto te ha sacado de esta tierra. Eso es lo que estamos justamente tratando de esclarecer. Y muchos siguen sosteniendo, no, esto va a pasar rápido, vamos a volver a la normalidad, vamos a disfrutar un montonazo. Hermano, estamos viviendo la palabra profética. Solamente ponerle un ejemplo que nuestro pueblo Israel ha tenido que atravesar. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Israel estaba tranquilo, estaba en Alemania, estaban estudiando, estaban prósperos. ¿Quién se iba a imaginar Alemania, un país adelantado en aquella época, Europa, países que en aquel momento eran mucho más avanzados que obviamente Sudamérica, que África? Y de repente sube al poder una persona totalmente influenciada por las tinieblas, Hitler. Comienza la noche de los cristales, comienzan a romper los negocios de los judíos, comienzan a confiscar los bienes de los judíos, comienzan en primer lugar a encerrar a los judíos en un gueto, en un barrio, de ahí los llevan a los campos de concentración y conocemos la historia que muchos siguen negando. ¿Qué nos dice la historia? Murieron 6 millones de judíos, 1,5 millones eran niños. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Entonces, hermano, ¿cuántos velos nos han puesto en nuestra mente con un evangelio extraño, con un mensaje completamente errado? La palabra profética del Señor se tiene que cumplir y se va a cumplir. Yo no puedo decir en qué medida va a ser el hambre, el terremoto, el tsunami, la guerra, el virus o aún la persecución. Tal vez en estas naciones sean más leves. No lo sabemos, no sabemos nada. Lo único que permanentemente nos declara la palabra del Señor, mi querido hermano, es que nosotros tenemos que estar preparados, espiritualmente, número uno. Si te puedes preparar materialmente, bienvenido sea también. Eso es parte de tener sabiduría, prudencia. Pero número uno, desde hace mucho tiempo, hermano, pero aprovechando esta ocasión de lo que está pasando y que todavía el Señor nos está dando tiempo, nos tenemos que preparar, ya no tenemos mucho tiempo por delante. Dice entonces la palabra del Señor, estamos leyendo 1 de Pedro, que debemos soportar las molestias, aún los padecimientos injustos. Qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, como pasó con la vida de Yeshua, esto es ciertamente aprobado por Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tenemos la tendencia a decir, bueno, la gente no me respeta, la gente no me quiere, la gente no me ama. Volvamos al ejemplo que todavía estamos compartiendo de Noé. Usted piensa que la gente lo respetó a Noé, no, se burlaron, no lo pudieron tocar porque el poder del Señor estaba con él. La gente no lo amó a Noé, la gente no valoró la vida de Noé, como no valora la vida de los atalayas de este último tiempo. La gente quiere escuchar a los falsos profetas, la gente quiere escuchar un mensaje liviano, un mensaje que le haga cosquillas en los oídos, un mensaje que le diga, mirá, mañana vas a tener 800 millones de dólares, un mensaje como este, como estamos leyendo en la Escritura, que Pedro dice que tenemos que padecer.
y que esto realmente glorifica al Señor y que esto realmente va a ser aprobado por el Señor. Entonces, hermano, tenemos que llenarnos del poder del Espíritu Santo, indudablemente, para poder llegar hasta el final y soportar todas estas molestias y soportar todos estos sufrimientos que el Señor nos va a permitir. Porque por medio del sufrimiento nuestra alma va a ser limpiada y purificada. Sigamos viendo un texto que parece insignificante, pero vale la pena leerlo. Romanos 16:10. Libro de Romanos capítulo 16, versículo 10. Parece un texto insignificante, ¿no? Pero toda la palabra es útil. Dice, saludad a Apeles. Qué nombres, ¿no? En aquel tiempo, saludad a Apeles. Pablo siempre mandaba saludos en sus cartas al final. Aprobado en Yeshua. Un texto ahí medio perdido, poco se lee generalmente. Saludad a Apeles, aprobado en el Señor. Eso es lo que vale, mi querido hermano. Vuelvo a repetir, no dejemos para mañana lo que tenemos que hacer hoy. Hoy tenemos que trabajar, estudiar, arrepentirnos, humillarnos, santificarnos, servir al Señor, hacer el trabajo que el Señor nos está pidiendo, evangelizar, profetizar, exhortar, para ser aprobados por el Señor mientras estamos aquí en la tierra y cuando suene la final trompeta. Veamos también ahora en Tito 1:16. Vamos a ver ahora la inversa. Vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de aquellos que para el Señor son desaprobados. Tito capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver entonces aquellos que van a ser desaprobados por el Señor. Un texto bastante conocido, Tito 1, versículo 16. Profesan conocer al Señor. O sea, de la boca para afuera ellos dicen conocer al Señor, pero con los hechos lo niegan. Ahí vemos, mi hermano, nosotros tenemos que ser cartas leídas. Nosotros tenemos que dar testimonio. Está muy bien hablar, está muy bien abrir nuestra boca para enseñar, pero por sobre todo nuestra vida tiene que ser un ejemplo aquí en la tierra, y eso es posible. Y Yeshua mismo en Juan capítulo 13, cuando está lavando los pies a los discípulos, ¿qué les dijo? Ejemplo les he dado para que ustedes hagan exactamente lo mismo. Tito 1:16, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. Es una carta también pastoral, está hablando a la congregación. Reprobados, lo cual significa esto, descalificados en cuanto a toda buena obra. Vemos que Pablo a través de esta carta está reprendiendo, está amonestando a muchos creyentes que profesaban, decían supuestamente conocer al Señor, se congregaban, tenían una Biblia grande, una Biblia con letras doradas, etcétera, etcétera, levantaban los brazos, saltaban, aplaudían, se emocionaban, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Con los hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, reprobados, desaprobados, descalificados en cuanto a toda buena obra. Así como un deportista, si de repente se ha encontrado, como pasó con Maradona en un mundial, otros jugadores, otros deportistas son descalificados de la competencia, por más que hayan ganado, son descalificados. Nadie puede llegar al reino eterno si no empezamos a hacer buena letra ahora, aquí mientras estamos en la tierra. Entonces, mi hermano, esto no es cuestión simplemente de apariencia, de religiosidad, de hipocresía, de mandarme la parte, de hacerle creer a la gente que soy espiritual y en realidad no lo soy. Y el Señor lo sabe. Por eso estamos leyendo textos que dicen que nosotros tenemos que ser aprobados por el Señor. Es la palabra la que nos va a chequear, es la palabra la que nos va a dar el visto bueno si realmente nosotros estamos ya preparados y en condiciones de poder ver al Señor. Sigamos viendo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Gloria al Señor. Veamos algo más entonces en la palabra del Señor. Los reprobados, o sea, aquellos que no serán llevados en la venida del Señor al reino eterno. Segunda Timoteo 3:8, y de la manera que Janes y Jambres está recordando dos personajes que resistieron a Moisés en el desierto.
así como hemos visto recién Éxodo 19. Acá habla de dos personajes puntualmente, pero en realidad la gran mayoría del pueblo de Israel no aprovechó esos 2 días que tenían para lavar sus vestiduras. La palabra mismo lo muestra con toda claridad que el pueblo de Israel se rebeló una y otra vez contra los designios del Señor. Segunda Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. ¿Cuál es el problema, hermano? Esto lo veníamos hablando del principio. No es el problema del mundo solamente, es el problema de los creyentes emocionales. Es el problema de los creyentes rebeldes dentro de la casa del Señor. No están caminando en la gracia. No están caminando conforme a la voluntad del Señor. Hay una resistencia a la verdad. ¿Cuánta gente sigue resistiendo? No vamos a pasar la tribulación, ya estamos. Y todavía siguen resistiendo y van a venir cosas peores y usted y yo las vamos a ver. Y algunos van a partir y otros van a llegar hasta la final trompeta. Eso lo sabe solamente el Señor, pero tenemos que prepararnos con la fortaleza espiritual. Algunos ya están tirando la toalla. Algunos ya están desorientados, algunos ya no saben qué hacer. Algunos ya quieren ser infieles, algunos, no sé, ya están esperando saludar al anticristo y darle un abrazo para que le ayude. Más o menos así es el tema. Mi querido hermano, volvamos a chequear las Escrituras, volvamos a repasar las Escrituras. Aún hago este llamado a los consiervos. Hoy hemos estado compartiendo con algunos. Yo entiendo, hemos sido mal enseñados, pero mi querido hermano, es menester, es nuestra responsabilidad que nosotros abramos las Escrituras y que nosotros comencemos a estudiar con seriedad la palabra del Señor. Hay mucho engaño, así como hay mucho virus de engaño. El diablo es astuto, el diablo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos del Señor. Insisto con esto, se da cuenta, si lo hubiéramos hablado con tiempo a las congregaciones, si las congregaciones nos hubieran abierto las puertas para poder enseñar todo esto, la gente se hubiera preparado un poco mejor espiritualmente y aún materialmente y no se hubieran escandalizado tanto. Y el tema es que si seguimos de esta forma y con esta tesitura, va a haber un fracaso terrible, terrorífico dentro de las congregaciones. Y mucha gente no tendrá la fuerza espiritual para poder atravesar ese tramo que la Biblia habla de 42 meses, 3 años y medio, que van a ser fuertísimos, de gran tribulación. Todo eso vamos a estar estudiando, si todavía hay tiempo, con la ayuda del Señor. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:8? Resisten a la verdad. Así como resistieron a Moisés cada vez que Moisés traía palabra del Señor. No, volvamos a Egipto. No es así, Moisés. No, nosotros tenemos otro pensamiento. No, nosotros vamos a hacer de otra manera. Le hicieron la vida imposible a Moisés. ¿Cuántos murieron en el desierto? ¿Cuánto castigo, cuánta disciplina tuvo que venir en el desierto porque se resistieron a la verdad y murieron porque fueron desaprobados? Y no murieron de golpe. El Señor le dio muchas oportunidades, pero obviamente colmaron la paciencia del Señor. Luego dice acá, hombres corruptos de entendimiento. Claro, ¿por qué? Porque ¿qué te dicen los falsos profetas, los falsos apóstoles? No asustes a la gente, pastor. Yo creo que compartir la palabra del Señor no es asustar a la gente, es decir la verdad para que la verdad nos haga libres. No los asusten porque van a dejar de diezmar, van a dejar de ofrendar, van a dejar de venir. Mi querido hermano, ¿con quién estamos conectados realmente? ¿Con quién realmente tenemos comunión? El Señor nos va a pedir cuenta a nosotros, los siervos del Señor. Tenemos que compartir todo el pantallazo de la palabra del Señor. No solamente lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos conviene o como nosotros lo querramos manipular. Entonces, hermanos, si te vengo diciendo y vas a cualquier diccionario serio, que hay más de 1500 textos y capítulos y parábolas, infinidad que hablan de la venida del Señor, y el último libro tiene que ver con la venida del Señor, y tú no has hablado nunca de la venida del Señor, tú eres un irresponsable, eres un necio, eres un insensato, eres un corrupto, y vas a ser desaprobado. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que no sigamos a los ciegos porque vamos a caer con ellos en el mismo hoyo. Entonces, hermano, ¿cómo sigue esta historia?
sigue que vienen hambres, epidemias, guerras, engaños, persecuciones, nuevo orden mundial, terremotos, tsunamis, una tercera parte morirá, otra tercera parte va a ser consumida, aún los animales, aún las naves, va a llegar todo eso. Va a llegar todo eso, quieras o no quieras, está escrito, no lo vas a evitar. Y lo único que nos aconseja la palabra del Señor es que estemos preparados. Ese es el mensaje. Como ayer veíamos, o anteayer, el tema de la hormiga, un insecto. Un pequeño insecto, míralo, oh perezoso, porque ese insecto tiene mucho que decirte y que hablarte. Es un insecto sabio que se prepara para el verano. Y nosotros nos estamos preparando, vivimos en una nube de engaño. Seguimos creyendo a los falsos profetas, le damos de comer a los falsos profetas para colmo. Somos responsables también. Somos responsables. No solamente el chancho, sino el que le da de comer. ¿Por qué? Porque buscamos la fácil. Quiero ir a un lindo lugar donde no me exhorten, donde no me reprendan el pecado. Donde me aprueben, donde el pastor me diga que soy lindo, que soy hermoso, cuando en realidad no lo eres. Cuando en realidad Juan el Bautista fue Herodes y le dijo, deja a esa mujer, que es la mujer de tu hermano. Cuando el profeta Natán fue al rey David y le dijo, le dio una parábola, tú eres ese hombre. El rey David, ¿qué clase de siervos somos? No, pero a este no me lo toques porque hay un diezmo jugoso. Hay un diezmo jugoso. No lo invites a este pastor, no invites a este ministerio, ¿verdad? Pero claro, a todos los que te están endulzando el oído y te están engañando y te están mintiendo y te están falsificando la verdad y no te están preparando para la venida del Señor una alfombra roja, sean bienvenidos, señores. Ese ha sido el comportamiento del pueblo del Señor, mi querido hermano. El triste comportamiento del pueblo del Señor. Por eso hablábamos del número 3. 2 días, el Señor vendrá el tercer día. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hay que ir caminando, la próxima veremos. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Tengo que llegar a la gloria del Señor. Tengo que llegar al lugar santísimo. ¿Hacia dónde estoy caminando? Estoy caminando por el camino estrecho y angosto que me lleva a la salvación. ¿Entré por la puerta correcta o entré por la puerta incorrecta? ¿Estoy bajo la gracia o estoy bajo la desgracia? Eso es lo que significa el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Qué tremendo, mi querido hermano, qué tremenda palabra. Descalificados, 2 de Timoteo 3:8. Descalificados en cuanto a la fe. La fe tiene que ver, obviamente, con la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Descalificados. Como recién leíamos, también en la palabra del Señor, en 2 de Timoteo 2:15, no trazan con rectitud la palabra del Señor, manipulan la palabra del Señor para su propia conveniencia. Yo no soy culpable, mi querido hermano, de que usted esté en una denominación donde no la han enseñado, no me eche la culpa a mí. Usted y yo tuve que salir en un momento, hace 20 años, de un lugar que se habían desviado y salí. ¿Cuál es el problema? A mí no me va a salvar una denominación. Respeto las organizaciones serias, obviamente. A mí no me va a salvar un pastor. El que murió por mí es Jesús el Mesías, amén. El que murió por usted es Jesús el Mesías. Y que no se me ofenda ahora ningún siervo del Señor. Yo creo que si conocemos la palabra del Señor, estamos todos de acuerdo con esto. Somos siervos, somos mayordomos, somos administradores. No tenemos que enseñorearnos de las almas. Cuando yo en serio le he tenido ministro, le digo a la gente, no coma vidrio, coma la palabra del Señor. Si el Señor te muestra que ese lugar es un lugar incorrecto, es un lugar desviado, es un lugar de pecado, es un lugar donde hay doctrinas heregéticas, la doctrina de los nicolaitas, la doctrina de Jezabel, la doctrina de Coré, la doctrina de Balaam, salga corriendo. La misma Escritura nos aprueba que nosotros huyamos de todas estas cosas, mi querido hermano. Hombres corruptos de entendimiento, descalificados en cuanto a la fe, porque no trazaron con rectitud la palabra del Señor. Veamos 2 Corintios 13:5.
Tenemos un tiempito más. 2 Corintios 13:5. Gloria al Señor. 2 Corintios 13:5. Examínense a ustedes mismos, así como habla también 1 Corintios 11, que lo vimos en el primer estudio cuando hablábamos de la cena del Señor, la Pascua, el Pesaj. ¿Cuál es la orden del Señor, hermano? Examinarme. Examínense a ustedes mismos para ver si estamos realmente en la fe. ¿Por qué? Porque podemos llegar a despertarnos y a darnos cuenta que realmente no estamos caminando. Y qué bueno es poder rectificar. Qué bueno es aplastar nuestra soberbia y decir, no, ¿sabes qué? Realmente estaba equivocado. Pruébense a ustedes mismos o no se conocen bien a ustedes mismos que Yeshua está en ustedes, en signo de pregunta. A menos que estén reprobados. Y esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente Yeshua vive en nosotros? ¿Realmente Yeshua está creciendo en mi vida? ¿El comportamiento que tengo corresponde a lo que dice la palabra del Señor? ¿Estoy lleno del amor? ¿Estoy lleno de la santidad? ¿Estoy lleno de la fe? ¿Estoy lleno de la justicia del Señor? ¿Estoy respetando realmente los mandamientos del Señor? Permanentemente nos tenemos que examinar, hermano. No es cuestión de la emoción, sacar el panuelito, ¿verdad? Todo muy lindo, ¿verdad? El hombre, todo muy lindo. Pero allí en la intimidad nos tenemos que ver, ser confrontados por la palabra del Señor y realmente ver si nosotros estamos aprobados por la palabra del Señor. Tenga cuidado de los lobos rapaces, porque muchos le van a pasar la mano por el hombro, le van a decir, está todo bien. Está todo bien, Gerard, está todo bien, amigo, el Señor te ama. Dios es amor, estás en adultez, está todo bien. Estás robando, robaste un poquito. ¿Qué hizo Zaqueo, hermano? Si vemos el ejemplo de Zaqueo. Cuando Yeshua entró en la casa, ni siquiera Yeshua llegó a predicar. La misma presencia del Eterno en la vida de Yeshua lo llevó a un quebrantamiento a Zaqueo a tal punto que dijo, voy a devolver 4 veces. Y si falta algo más, voy a dar también. Se humilló, se arrepintió hasta el punto que Yeshua dijo, hoy ha llegado la salvación a este hogar. Tremendo, Dios. Tenemos un tiempito más, ya vamos a seguir en otro momento con este material. Vayamos al libro de Oseas, Oseas capítulo 5. Hoy nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Oseas capítulo 5 completo, vamos a leer, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 3. En algún momento hemos enseñado el libro de Oseas, un libro muy profético. Acá habla de la casa de Israel del norte, que son los efraínitas, que vendrían a ser hoy en día los cristianos, lo que usted conoce como las iglesias, que en realidad no es otra cosa que el pueblo de Israel. Y habla también del reino de Judá, los judíos. Y hay un juicio para los dos, y hay una restauración para los dos. ¿Por qué? Porque las dos casas han desobedecido la palabra del Señor. Oseas capítulo 5, versículo 1, lo vamos a leer un poco rápido, vamos a ir a los puntos importantes. La Reina Valera está subtitulando, dice, castigo de la apostasía de Israel. Así como el Eterno castigó la apostasía, el desvío de los creyentes en aquel tiempo, hace 2700 años atrás, 700 atrás antes de la primera venida del Señor, también el Señor castigará la apostasía del pueblo del Señor en este tiempo. Oseas 5:1, ¿a quién le habla? Sacerdotes, oigan esto, estad atentos, casa de Israel, se refiere al norte, que fue esparcido y se mimetizó con las naciones, y hoy esto representa a las congregaciones en las diferentes naciones, pero que también tienen que convertirse mucho más a la palabra del Señor. Oseas 5:1, y casa del rey, escuchad, porque para ustedes es el juicio, el castigo, pues habéis sido lazo en la ciudad de Mizpá y red tendida sobre Tabor. ¿Por qué? Porque estaban caminando en la corrupción. Versículo 2, y haciendo víctimas han bajado hasta lo más profundo. Acá no está muy bien traducido, una versión hebrea dice, y los rebeldes se han profundizado, se han ahondado en la perversión, por tanto yo castigaré a todos ellos. ¿A quién le está hablando? A los reyes, le está hablando a los sacerdotes, a casi toda la sociedad israelita, tanto del norte como del sur, porque se habían corrompido y habían menospreciado la palabra del Señor.
Versículo 3, dice el Eterno a través del profeta. Oseas 5:3, yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Efraín tiene más que ver con la cristiandad. ¿Y qué ha pasado con la cristiandad? Se ha desviado, se ha deslizado, como recién veíamos viendo en algunos textos del Nuevo Testamento, el pacto renovado, y se han prostituido. ¿Con qué se han prostituido? Con la fiesta de Navidad, con el huevo de Pascua, con el carnaval, no digo todas las congregaciones, pero muchas. Y usted le habla de celebrar la fiesta del Señor como corresponde. No, eso es judaizar. Eso no tiene que ver con judaizar. Sí, es verdad que muchos judíos judaizan. Estamos hablando de la ley del Señor, estamos hablando de la palabra del Señor, que es para el natural, para el israelita, como para el extranjero que se convertía y se convertía al pueblo de Israel. Versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios. Vamos a ir unos minutos más, hermanos. Los que quieran quedarse, bienvenidos sea. Hermanos, yo escucho algunas cosas sutiles, ¿no? Ya hay algunas frases, algunos videitos. No, porque después de todo esto vamos a ser mucho mejores. Mire, comparto en un 70%, 80% ese mensaje. Claro, el Señor viene para que nosotros seamos mejores, pero con el Señor vamos a ser mejores. Y te digo algo que ya lo venía diciendo de antemano y que lo estoy viendo. Un pequeño remanente realmente se va a convertir. Mira a su alrededor. Poca gente se está queriendo convertir. No estoy diciendo que no está pasando nada, pero no es aquel gran porcentaje que muchos dicen. Muchos siguen resistiendo la verdad. Muchos están esperando volver a la misma. No, porque vamos a ser mejores. No se ve mucha mejoría. Manipulación, especulación, subida de precio. Hay un montón de cosas detrás de todo esto. Oseas 5:4. Hoy sentía fuerte compartirlo con ustedes. No piensan en convertirse al Eterno. ¿Por qué? Porque hay espíritu de fornicación, está en medio de ellos y no conocen a Yahweh, no conocen al Eterno. Mucha gente en el mundo no le conoce, mucha gente dentro de las congregaciones no le conoce, los sacerdotes y ministros no le conocen al Eterno, y el Señor está permitiendo todo esto para zarandearnos. Y aún así, dice la Escritura, declara que mucha gente no se convertirá. Versículo 5, la soberbia de Israel, está hablando del norte que fue destruido por Asiria en el 721 y se esparció, eso fue también parte del plan del Señor. Y las ovejas perdidas en la casa de Israel están dentro de las congregaciones cristianas, pero les está faltando un mayor entendimiento, abrazar la ley del Señor también. La ley del Señor no es legalismo, la ley del Señor es la gracia del Señor también. La ley y la gracia caminaron siempre juntas desde el principio hasta el final. Dice entonces la soberbia de Israel, les desmentirán su cara Israel y Efraín tropezarán en su pecado. Y ahora empieza a hablar de Judá también, de los judíos obviamente. Y Judá tropezará también con ellos. ¿Por qué? Dice acá la Escritura, Oseas 5:5, tropezarán en el pecado porque si nadie te reprende el pecado, entonces tropezarás en tu pecado. ¿Cuántas situaciones yo he vivido como ministro del Señor? Somos los malos de la película, no, porque el pastor, no, él reprende mucho el pecado, es el Señor reprendiendo el pecado. Es el Eterno reprendiendo el pecado. ¿Qué Biblia tiene? Yo me pregunto si es que tiene una Biblia. Y si la está leyendo como hay que leerla. Versículo 6, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando al Eterno y no le hallarán, se apartó de ellos. El Señor se aparta de los que practican el pecado. El que practica el pecado es hijo del diablo y no puede ser aprobado por el Señor porque no está caminando hacia la santidad. Verso 7, contra el Señor prevaricaron. Esto significa que pecaron conscientemente, le traicionaron, dice otra versión. Porque han engendrado hijos extraños. Mire todos los materiales, hemos estado hablando mucho. Es de los que siguen al extraño. Las verdaderas ovejas no siguen al extraño. Siguen a Yeshua, no siguen tampoco a predicadores extraños. No siguen un evangelio extraño de adulterio, de engaño, de mentira, de confusión. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Qué tremenda similitud, ¿no?
Algunos dirán, no, pero eso es el antiguo. No, la palabra es viva y real siempre. Ahora en un solo mes. ¿Cómo estamos a más de un mes ya de todo esto? Pero acá en un mes, porque ya vamos para un mes, iremos para un mes de cuarentena, los negocios están quebrados. Una quiebra total en muchos aspectos, permitido por el Eterno, sea que se ha hecho en un laboratorio, sabemos que hay ciertas conspiraciones, no importa, el Eterno gobierna, ¿ven? El Eterno gobierna, el número uno. Él gobierna, Él sabe lo que está haciendo. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Qué hermoso es estar frente a la palabra del Señor. Algunos se fastidian, no, mira, este pastor, todo un capítulo entero, pero hermano, así se predica. ¿Cómo se piensa que predicaba Yeshua? Traía los textos del Tanaj, de la Torá, de los profetas, obviamente con la revelación del Señor. ¿Cómo se piensa que hablaba Pablo? Usaba los rollos escritos en aquel tiempo, todavía no estaba el Nuevo Testamento. Versículo 8, tocad bocina, el shofar, la trompeta. Todo esto que hemos visto en Éxodo 19, Oseas, es una simbología maravillosa de lo que está escrito también en Apocalipsis. Trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aben, tiembla, oh Benjamín, Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad, pero obviamente no quisieron recibir esa verdad. Lea todos los versículos que venimos correlacionando, y entonces tuvieron que conocer el castigo del Señor. Versículo 10, los príncipes de Judá, habla también del reino del sur, no es solamente los efraínitas, la cristiandad, los judíos también, Israel también está pasando obviamente por un tiempo de angustia, de tribulación para ser limpiado. Dice Oseas 5:10, los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Los linderos se refiere a la palabra del Señor también, a la revelación del Señor. Ellos tienen que recibir a Yeshua, ese es el problema de ellos. Verso 11, Efraín es vejado, oprimido, quebrantado, aplastado, dice otra versión, en juicio. Oseas 5:11, Efraín, Israel, Judá es aplastado en el juicio. ¿Qué es lo que es aplastada? La soberbia. Porque quiso andar en pos de las variedades. Ya venimos hablando mucho de esto y seguiremos hablando. El pueblo evangélico, cristiano, aún los judíos, nos fuimos por las variedades. Desperdiciamos el tiempo, desperdiciamos los bienes. Entramos en la vanidad, en la pereza. Algún día servirá al Señor, algún día voy a orar un poco más, algún día voy a estudiar un poco más. Como venía diciendo, ¿cuánto? Cuando te pasás de los 20 minutos, ya te están controlando con el reloj, ya te levantan la mano y te hacen así en algunos lugares como diciendo, cortala pastor. Ahora para muchas cosas tenemos tanto tiempo. Se cortaron los partidos de fútbol, qué bien. Los partidos de tenis, de básquet, no porque estemos en contra a veces de mirar algo, pero hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un partido de fútbol es 1 hora y media. Después viene otro lindo y veo otro más, son 3 horas, 4 horas y media de película, qué sé yo, cada uno está involucrado en diferentes cosas, 4 horas, 6 horas frente a la televisión, en internet, y no fuiste capaz de agarrar la Biblia ni de orar. ¿Y tú dices que estás aprobado? No, pastor, estoy aprobado porque puse ahí algunas monedas en el ofrendero. ¿Tú crees que va a estar aprobado por esto? La aprobación tienes una aprobación en el espíritu y en el alma y en el cuerpo, por eso hemos hablado del 3. La unión, la coordinación, la aprobación, la perfección, todo eso se tiene que coordinar conforme a la palabra del Señor. Versículo Oseas 5:12. Parece que algunos ya claudicaron, pero gloria al Señor por los que seguimos, si no quedará para que luego lo puedan ver. Yo pues seré como polilla Efraín, y esto ya lo vimos en un salmo. Una polilla va a ser aplastada, y como carcoma la casa de Judá, Oseas 5:3, y verá Efraín su enfermedad. La enfermedad no es solamente para el mundo, también está tocando dentro
de las filas de la casa, tanto del norte como del sur, y Judá su llaga, irá entonces Efraín a Asiria, fueron esparcidos, y enviará al rey Jareb, mas él no podrá sanar, ni los curará la llaga. Ya estamos terminando un poquito más, verso 14. Tenemos que leer todo esto, porque si no usted no va a entender lo que viene ahora, que es lo más importante. Por eso una vez más le digo, no escuche una porción y esté diciendo, no, yo no estoy de acuerdo. Vaya analizando todo. O sea, 5:14, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. O sea que el Señor iba a entregar tanto al reino del norte como al reino del sur, como hoy va a entregar también, como dice Pedro, ya lo hemos leído, el juicio comienza por la casa de Dios, sobre la cristiandad y también sobre el pueblo de Israel. Y el Señor se tiene que retirar porque hemos contristado su presencia, porque no nos queremos convertir, porque nos hemos endurecido. Entonces el Señor se retira y nos entrega. Nos entrega, como dice Romanos capítulo 1, a la dureza de nuestro corazón, a ver qué pasa, a ver si el juicio ablanda nuestros corazones y comenzamos a clamar, así como clamó el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, más de 430 años de esclavitud, comenzaron a gemir y obviamente el Señor los escuchó y los liberó, pero después volvieron a quejarse nuevamente. O sea, 5:15, andaré y volveré a mi lugar. O sea, el Señor se retira, levanta su presencia. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro verdaderamente. La Reina Valera está subtitulando bastante bien acá, insinceridad del arrepentimiento de Israel. ¿Por qué el Señor manda juicio? Por la insinceridad de nuestro arrepentimiento, porque derramamos lágrimas de cocodrilo, pero no hacemos fruto digno de arrepentimiento. Me voy a retirar. Lo peor, hermano, siempre he enseñado esto, lo peor que nos puede suceder es que la presencia del Señor se retire de nuestras vidas. Anhelo que tengas bendición y prosperidad. Pero mire, mi querido hermano, amigo, te puede faltar dinero, te puede faltar lo material, pero que no te falte la garantía, el sello del Espíritu del Señor para el día de la salvación. Me voy a retirar, voy a permitir el juicio hasta que reconozcan su pecado. Ni aún así hay gente ahora mismo reconociendo su pecado. Ni aún así en esta hora, mi querido hermano. Y busquen mi rostro. Otra versión dice hasta que admitan su culpa y me busquen. En la angustia me buscarán. Otra versión dice en la aflicción han de buscarme empeñosamente. Yo creo que un pequeño remanente lo va a hacer. Pero hermano, son pocos todavía. Son pocos las barbaridades que uno escucha en los comentarios, en los noticieros. Muy poca gente buscando sinceramente al Señor. Y llegamos al texto que veíamos casi al principio. Oseas 6:1, venid y volvamos al Señor. Tiene que llegar ese momento que digamos de corazón y ya no volver a irnos nunca más y quedarnos firmes en la presencia del Señor, entrar por la puerta, entrar a la casa del Señor. Número 2, entrar a la casa del Señor y quedarnos ahí. Venid y volvamos al Señor porque Él arrebató y nos quiere curar. Después del segundo día el Señor murió, ya van por cumplirse 2 días. Ya tenemos que estar preparados, el Señor nos quiere curar, hirió y nos vendará. ¿Nos dará vida después? Márquese después, porque es muy importante. Nos dará vida, o sea, vamos a resucitar después del segundo día que ya está a punto de terminarse. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante del Señor. Mi querido hermano, si ustedes aprovechan la oportunidad como hizo el pueblo de Israel que estaba frente al monte Sinaí, que los 2 días que tenían para lavar sus vestidos y preparar su corazón, y ellos no aprovecharon ese tiempo y por eso el Señor no les permitió pasar el vallado del monte Sinaí, después hizo también mucho estrago en medio del desierto. Si nosotros cometemos el mismo error, pereceremos para siempre. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh, no solamente en este tiempo, sino por toda la eternidad.
Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias por esta palabra. Si el Eterno permite, mañana con la ayuda del Señor, 19 horas nos volvemos a encontrar en el horario paraguayo, 20 horas del horario de Argentina, y siempre estaremos hablando seguramente de los últimos tiempos. Padre, te damos gracias por tu palabra. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, nos humillamos delante de tu presencia. Te pedimos perdón por nuestras iniquidades. Señor, verdaderamente queremos arrepentirnos, hacer fruto digno de arrepentimiento y convertirnos a ti, Señor. Echa fuera el espíritu de fornicación espiritual, echa fuera el espíritu de prostitución espiritual. En el nombre de Yeshua, Padre, que todos estos juicios que están cayendo y que vendrán puedan llevarnos a volver a ti, Señor. Puedan llevarnos a unirnos a ti verdaderamente para siempre, como declara tu palabra, tú en nosotros y nosotros en ti. Ser uno contigo, Señor, y que tu pueblo también pueda tener la misma unidad de criterios y de pensamientos en tu palabra, y no en los pensamientos humanos, sino en las emociones humanas. En el precioso nombre de Yeshua, Señor, te suplicamos en este tiempo de gracia que ha de durar hasta la séptima trompeta, que tu sangre preciosa nos esté rociando y nos esté perdonando y nos esté limpiando y esté haciendo expiación de nuestros pecados, para que hoy podamos entrar a tu tabernáculo, Señor, a tu lugar santo, a tu lugar santísimo, Señor, y sellar esta unidad desde hoy y para siempre, para nunca más apartarnos de tu presencia. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Tú estés supliendo toda necesidad espiritual, toda necesidad física. Señor, tú eres poderoso para glorificarte en estos tiempos y para que nosotros sigamos pregonando tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, en el nombre de Yeshua, y decimos amén y amén. Gracias, Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Sea el shalom, que ustedes puedan compartir este material, si es que lo consideran oportuno, para que muchas personas puedan convertirse al Señor al escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Será hasta mañana, si el Señor lo permite. Sea el shalom, la paz del Señor.